días, familia de Vida de Oración, ¿cómo están? Y este es el saludo para el día de hoy. Hola chicos, digan cómo están. Gracias a Dios estamos muy bien. Requete, requete, requete bien. Muy bien, el día de hoy tendremos una clase en la que aprenderemos que el orgullo no agrada a Dios. Dios ama a los que tienen un corazón manso y humilde. Vamos a orar. Buen Dios, colocamos este día en tus manos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de conocerte aún más y de que podamos compartir juntos en esta clase de escuela dominical. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a aprender lo que tú quieres que hoy aprendamos, Señor. Y gracias. Gracias por cada uno de los niños, de sus padres y de cada uno de nuestros hermanos de Vida de Oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si vemos las verdades, la verdad central y las verdades apoyo de esta clase? Claro que sí. ¡Chao! Hola chicos, ¿cómo están? Vengo a decirles cuál es la verdad central de esta clase que estamos viendo. Dios juzga a aquellos que desafían su autoridad, o sea, aquellos que son orgullosos. Pero, ¿ustedes saben qué es orgulloso? ¡No! Muy bien, orgullo es honrarse a sí mismo, confiando en su propia fortaleza y habilidad, no en nuestro Dios. Entonces, chicos, recordemos que burlarse de Dios es pecado. Dios se opone al altivo. Dios da gracia al humilde. Dios provee una oportunidad para arrepentirse. La paciencia de Dios tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento, el acto de volverse del pecado hacia Cristo, por perdón y salvación. Despreciar a Dios es inútil. Chicos, ahora un amiguito de nosotros nos va a dar el versículo de memorizar. Belsasar, usted es hijo de Nabucodonosor, es igual que él. Usted sabe lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Todo lo contrario, se rebeló en contra del Señor del cielo. No dio honra al Dios verdadero, quien tiene poder y controla su vida y todo lo que usted hace. Daniel 5 del 22 al 23. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a ver la historia del rey Belsasar. Resulta que el rey Belsasar se burló del Dios de Israel y trató de mostrar que sus dioses babilonios eran superiores al Dios de Israel. Aunque Belsasar sabía todo lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor, era orgulloso, era altivo, y Dios mira de lejos, trata de lejos a los altivos. Él sabía todo lo que Dios había hecho con su padre, esos 7 años de locura, de tristeza. Él sabía todo lo que Dios había humillado a Nabucodonosor, y aún así decidió desafiar la autoridad de Dios. Belsasar neciamente ignoró el ejemplo de su padre Nabucodonosor de humillarse a sí mismo ante el Dios del cielo. Fue orgulloso, honrándose a sí mismo, confiando en su propia fortaleza y habilidades. No dio honra al verdadero Dios y como resultado perdió tanto su reino como su vida. A pesar que Dios ha sido ofendido y rechazado, siempre provee oportunidades para el arrepentimiento. Hola chicos, resulta que vamos a ver unos amigos que se van a reunir por Zoom, algo muy común en estos días, y nos van a contar la historia de Belsasar, de cómo Dios lo juzga por ese orgullo tan grande. Hola Sami, hola Anita, hola Emily, ¿cómo están? Hola Cami. Muy bien, gracias. Hola Cami. Hola Cami, muy bien.
Bueno, me alegra. Qué chévere podernos reunir para compartir la palabra de Dios. Entonces, hoy les voy a contar una historia muy chévere. Les voy a compartir unas imágenes. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si vieran aparecer una escritura en la pared, pero no vieran quién la está escribiendo? Yo me sentiría muy aterrada y asustada. Yo me sentiría asombrada. Sammy, es que no te escuchamos. Dilo otra vez, por favor. Yo me sentiría asustado. Bueno, sí, yo también me sentiría muy asustada. Pues eso es exactamente lo que pasó en la fiesta de un rey, que se llamaba Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Era el rey que gobernaba en Babilonia en ese tiempo. El hijo de Nabucodonosor, Belsasar, erigió un día para honrar a los dioses de Babilonia. Los dioses eran en madera, oro, plata, bronce y hierro. La fiesta de Belsasar comenzó por la mañana y duró todo el día. Se esperaba que la fiesta honrara a todos los dioses de Babilonia. Pero el verdadero Dios vio esto y se puso muy triste. Muchas veces había tratado de que Belsasar cambiara sus malos caminos, pero Belsasar no escuchó. Cuanto más ebrio se ponía Belsasar, su maldad era más grande. Y ¿saben algo? Él también era muy orgulloso. Belsasar construyó doble muralla alrededor de su ciudad y creía que ningún enemigo lo podría derrotar. Entonces, imaginémonos cómo fue Belsasar de orgulloso. Miren estas columnas. Gracias a mí. Soy muy poderoso. Miren todo esto. Solo es para mí. Yo los creé. Entonces, pidió que le trajeran las copas sagradas que su papá había robado del templo de Jerusalén. Él, como había robado copas, pues ellos tomaban todo lo que era de riqueza. Y entraron al templo, vieron unas copas muy bonitas y eso solo lo podía tocar los sacerdotes o personas consagradas a Dios. Miren, entonces aquí podemos ver cuando las pidió que le trajeran las copas. Miren, y aquí vemos que las personas empezaron a tomar vino en las copas sagradas. ¿Se imaginan eso? Solo las podían tocar personas consagradas a Dios. De pronto se oyó un murmuro y apareció una mano escribiendo en la pared. ¿Qué mano? ¿Cami? Sí, una mano. La mano no tenía brazo, no tenía cabeza, no tenía cuerpo. Belsasar la veía horrorizado, le temblaban las piernas. Y la escritura decía: Mene, Tekel, Uparsin. ¿Mene qué? Mene, Tekel, Uparsin. Entonces,
Él mandó llamar a sus brujos y astrónomos y dijo: el que me diga qué significa lo que está escrito en la pared, lo haré. El tercer gobernante de Babilonia, le pondré una cadena de oro y lo vestiré de púrpura. Pero ellos no pudieron adivinar qué decía. Así que llegó la reina y dijo que llamaran a Daniel. ¿Daniel cuál? ¿Daniel el caso de mi salón? No, Sammy, Daniel, el que le interpretó el sueño a Nabucodonosor con la ayuda de Dios. Así que Daniel le dijo al rey: Rey Belsasar, usted ha sido demasiado orgulloso y ha insultado a Dios. Por eso, Mené significa que su reinado va a ser muy corto. Tekel, que Dios te ha juzgado y te ha encontrado culpable de demasiados pecados. Y Uparsin, que los persas conquistarán Babilonia. Así que el rey le puso una cadena de oro, lo vistió de púrpura y lo hizo el tercer gobernante de Babilonia. ¿Sabes cómo el ejército persa conquistó a Babilonia? Belsasar confió en sus murallas y cometió un error. La historia registra que el ejército persa desvió el río Éufrates y entraron a Babilonia por debajo de los inmensos muros de la ciudad a través del camino que el río solía llenar. Lo que parecía ser una ciudad increíble cayó en una sola noche. Así fue como el ejército persa conquistó a Babilonia y esa misma noche murió el rey Belsasar. Bueno, entonces ahora les voy a hacer unas preguntas a ver si estuvieron atentos. Anita, ¿por qué fue orgulloso Belsasar? Cami, Belsasar fue orgulloso porque confió en sus murallas. Pensó que nadie las podía derribar. También confió en sus ídolos, que eran hechos de oro, plata, bronce, hierro y madera. Muy bien, Anita. Sammy, ¿cómo entró el ejército persa a Babilonia? Y entró por el río. Muy bien. Emily, ¿cómo nos muestra la muerte de Belsasar la autoridad de Dios? Dios había prometido a los persas para destruir a los babilonios por lo que le hicieron a su... Muy bien, Emily. Pues Emily, ¿nos puede repetir otra vez? Es que se escuchó un poquito entrecortado. Dios había prometido levantar a los persas para destruir a los babilonios por lo que hicieron a su templo. Muy bien, Emily. Muchas gracias. Y la última pregunta es para Sammy. ¿Cómo se burló Belsasar de Dios intencionalmente? Belsasar se burló de Dios usando las copas sagradas del templo de Dios para su fiesta. Muy bien, Sammy. Entonces, veo que todos estuvieron muy atentos. Me alegra compartir la palabra de Dios con ustedes y que Dios los bendiga. Chao. Cami, que pases buena tarde. Chao, Cami. Chao, Cami. Chao, Dios los bendiga.
Hola, Matachín. ¿Quieres que te cuente una cosa? Imagínate que toda la Biblia habla acerca de Jesús y del enfoque en el Evangelio. ¿Sabes? Te voy a contar cuál es el enfoque de esta historia. ¡Sí, yo quiero saber! El pecado es por su propia naturaleza. ¿Saben? El pecado, niños y niñas, es un desafío en contra a la autoridad de Dios. Desde el jardín del Edén, imagínate desde la creación hasta este tiempo, toda la humanidad se ha rebelado en contra de Dios. Mientras que Dios ha sido muy paciente contigo y con cada uno de nosotros. Ha sido muy paciente. Su paciencia no va a durar para siempre. Algún día, todos aquellos que lo rechazaron y rechazaron esa autoridad serán rechazados por Dios mismo. Mientras tengamos tiempo, debemos someternos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, declarando humildemente nuestra lealtad y nuestro amor hacia Él, obedeciéndole y no siendo orgullosos como lo fue Belsasar, sino por el contrario, siendo humildes y mansos de corazón como el ejemplo que nos mostró Cristo. Para los cristianos, esto significa vivir cada día a la luz de la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Acabamos de ver una clase muy interesante y quiero dejarles dos aspectos importantes que vimos en esta clase, que es el orgullo y el arrepentimiento. Como Matachín nos explicaba, el orgullo es algo que nos hace honrarnos a nosotros mismos y eso está mal. Esto a Dios no le agrada y eso hace que nos alejemos de Dios. Quiero dejar, en la Biblia aparecen muchos personajes que han sido orgullosos y quiero mencionar a Saúl. Saúl fue orgulloso. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que perdiera su vida, su hijo perdiera su vida y que el linaje de él no siguiera en el reinado, reinando Israel, gobernando sobre Israel. Esto nos lleva, chicos, al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos hace mirar hacia ¿qué? Hacia la cruz, hacia la obra que Jesús hizo en la cruz. El arrepentimiento nos lleva a acercarnos al Señor Jesús, a decirle, Señor, he sido orgulloso, necesito arrepentirnos. ¿Para qué, chicos? Para que estemos en una línea en el cual dejemos el orgullo y podamos agradarle a Dios, vivir para Dios. ¿Listo? En el capítulo 2 de Salmo dice, ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que él eligió, y dicen, cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe, el Señor se burlará de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterriza diciéndoles, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Chicos, el Señor se burla cuando nosotros hacemos planes donde no lo incluimos a Él. El Señor se ríe de nuestros planes cuando no ponemos a Dios en primer lugar y ponemos a Dios en primer lugar.
muchos motivos para alabarte, Señor. Más de 10.000 razones para alabarte, Señor. Y siempre te cantaremos, Padre, porque tú eres bueno. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Yo lo voy a invitar para que usted haga una oración conmigo, una oración que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas 29, 10 y 11. Una oración que hizo el rey David que decía: bendito sea Jehová Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti corresponde la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque a ti pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano, y tuyo es el reino. Y más adelante el rey David dice: Dios nuestro, ahora te damos gracias, y te alabamos, y bendecimos tu nombre. Esa es la invitación para que usted y yo lo hagamos esta mañana, para bendecir a Jesús, al Rey Todopoderoso. Amén. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bendigamos a nuestro Dios con nuestra voz, con todo el corazón. A Él sea toda gloria y honra. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bendiga a Dios con su voz, mi hermano. Dígale: eres poderoso, Dios, eres grande. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
gloria, toda la honra. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres el Santo de Israel. Jesucristo es el único camino, es el único camino. Él es paz a mi alma, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Creo que Jesucristo reina para siempre, Él reina para siempre. Es amor, alegría, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Oh, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino.
vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría saludarles en esta mañana de domingo. Vamos a tener la lectura bíblica, así que traemos el libro. Vamos a leer el Salmo número 10, que corresponde para el día de hoy, y bueno, hasta donde alcancemos. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo siempre al Señor que nos hable y que seamos obedientes a la palabra del Señor y que podamos entenderla. Salmo número 10. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Y se dice a sí mismo: nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas.
Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león es su guarida, se agazapa, listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia, la tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío, pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno, los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de tierra, no siga ya sembrando terror. Salmo 11, Salmo de David. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte, como las aves? Vean cómo tensa sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Salmo 12, Salmo de David. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Amén. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra y por darnos la oportunidad de leerla y escucharla. Mis hermanos, muchas gracias. Una vez más, Dios les continúe bendiciendo. Continuamos, por supuesto, en el culto, no sin antes la invitación muy especial para este martes a partir de las 8 de la noche con el taller Paternidad. El link se estará enviando desde la plataforma Zoom a través del grupo de WhatsApp Infovía. Y, por supuesto, lo mismo el día miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en la reunión de oración y estudio bíblico. También se enviará desde la plataforma Zoom el link al grupo de WhatsApp Infovía para que estén todos muy pendientes. Mis hermanos, mil gracias una vez más y con ustedes el pastor Miguel Arias, quien estará entregándonos, por supuesto, el mensaje, la enseñanza bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo. Feliz domingo, feliz semana. Mis hermanos, hermanas y amigos queridos, muy buenos días. Bueno, hemos pasado un lindo tiempo tributándole al Señor con nuestras canciones y oraciones, la alabanza, la adoración y la honra a nuestro Dios. Por supuesto que hemos sido muy bendecidos con la enseñanza a los niños
con la participación de ellos, el saludo de nuestros hermanos queridos, la lectura de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por las personas que trabajan de tal manera que podamos tener esta transmisión. Así que Dios bendiga a ese equipo grande de trabajo que el Señor nos ha regalado. Y hagamos una oración al Señor dándole gracias por este lindo día, por la experiencia que estamos teniendo todos los domingos y en todas las reuniones que podemos llevar a cabo con la iglesia para aprender la palabra de Dios y por supuesto tributándole al Señor la honra y la gloria. Hay que darle gracias a Dios porque todo esto Dios lo ha hecho posible para bendición de todos nosotros como iglesia de Cristo. Padre, te damos muchas gracias. Nos regalas otro domingo, hermoso día, para participar del culto para tu honra y tu gloria. Gracias por regalarnos la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, en medio de nuestra familia y hogares. Tú estás con nosotros. Hemos sido edificados con tu palabra toda vez que vamos a ella. Tu Santo Espíritu nos bendice. Tu Santo Espíritu trae a nuestro corazón enseñanza. Y hoy estamos dispuestos para aprender también, Señor, de tu magnífica y preciosa palabra. Que toda la iglesia, los amigos, todas las personas que ahora están con nosotros, que van a escuchar tu palabra, sean bendecidos de una manera muy, muy especial. Gracias, amado Dios, porque te complaces de la reunión de tu pueblo, donde cantamos, oramos y exaltamos tu nombre. Gracias porque estás aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos empezado ya por varios domingos esa serie importante sobre Yo sé quién eres, estudiando y meditando en la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 1, 2 y 3, donde está el propósito del libro del Apocalipsis y también los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya hemos participado de 2 mensajes, el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esta mañana vamos a meditar en el mensaje que el Señor Jesús dio a la iglesia de Pérgamo. Y encontramos en Apocalipsis el capítulo 2, los versículos 12 al 17, el texto base para meditar en este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Leemos entonces Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Leer y meditar en los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor significa algo muy importante para nosotros: aprender a escuchar al Señor Jesucristo cuando Él nos habla. Significa oír la voz del Señor, del dueño de la iglesia, del que edifica la iglesia, oír a quien dio su vida por ella, oír a quien la ama con amor inconmensurable.
Hoy también vamos a escuchar hablar a nuestro amado Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una cosa importante que no podemos olvidar es que Él conoce nuestras vidas hasta lo más profundo de nuestro ser. Él tiene hoy mucho que decirnos. El Espíritu Santo nos ayudará entonces para que podamos con mucha atención entender el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de la iglesia y Él viene a poner en orden las cosas de su iglesia. Quiero que meditemos por un momento acerca de la historia de la ciudad de Pérgamo, donde estaba ubicada esta iglesia. Esta ciudad fue fundada a unos 30 kilómetros del mar Egeo, en una región llamada Eólida, en lo que hoy es Turquía. Bajo el control de Roma, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia de Asia Menor. Hoy ya no existe con ese nombre. De ella, de Pérgamo, solo quedan algunas ruinas. En las partes bajas fue edificada una ciudad que hoy la encontramos con el nombre de Bérgama y cuenta con unos 55,000 habitantes en Turquía. Pérgamo fue una ciudad muy influyente y poderosa. Tenía grandes colecciones de arte y fue cuna de muy buenos bibliógrafos y del arte de la jardinería. Conservaba una biblioteca que llegó a ser la segunda más importante del mundo después de la de Alejandría, pues tenía 200,000 volúmenes de pergamino, material que se producía en Pérgamo. Desde el punto de vista religioso, la ciudad de Pérgamo tenía un gran altar dedicado al dios Zeus, el cual tenía un gran trono y allí se ofrecía incienso y sacrificios todo el día y todos los días del año. El dios Zeus, a él se le llamaba padre de los dioses y de los hombres. Era el rey de los dioses que vigilaba todo el universo y era llamado Dios del cielo y del trueno. En Pérgamo también había un gran templo erigido al dios Esculapio, dios curandero, y los pequeños templos erigidos a Esculapio siempre estaban cerca de los hospitales y era adorado bajo la forma de una serpiente. Hay que hacer hincapié en lo siguiente: ese símbolo de la serpiente es el símbolo adoptado por la medicina. Para los habitantes de Pérgamo, este símbolo significaba salud, pero para los cristianos de la iglesia de Pérgamo era un símbolo totalmente diabólico. También a Esculapio se le llamaba El Salvador, título que los cristianos solo le daban al Señor Jesucristo, porque a Él solo pertenece ese nombre, El Salvador, Señor y Dios. Otra cosa a resaltar de la ciudad de Pérgamo es que allí se celebraba el mayor culto al emperador César, quien tenía también un gran templo. Todo esto para los cristianos de Pérgamo significaba que el no adorar a Zeus, a Esculapio o a César podrían morir de una manera cruenta, como castigo a su adoración exclusiva al Señor Jesucristo, cosa que podría suceder bajo la espada de verdugos, podrían ser quemados vivos o echados a las fieras. Todas estas creencias y prácticas religiosas, paganas y malignas, convertían a la ciudad de Pérgamo, oiga bien esto, como el Señor Jesucristo lo determinó, el trono de Satanás. El mismo Señor escribiéndole a la iglesia dice, el trono de Satanás, hablando de esa ciudad, con todos estos cultos a esos dioses y esos altares y templos erigidos a ellos. Era el lugar donde se obligaba a sus habitantes a dar el nombre de Señor a César. A Esculapio le daban el nombre de El Salvador y a Zeus el padre de los dioses y de los hombres. Para los cristianos de Pérgamo y para el Señor Jesús, todo esto significaba algo demoníaco y satánico. Es por esa razón que Jesús les dijo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Roma, que era el imperio del momento, era idólatra, pagana
y por supuesto permisiva con todo culto a hombres y deidades. Allí estaba la iglesia del Señor Jesucristo, que hacía culto al Dios eterno, creador de todo, Salvador y Señor. Roma, como poder religioso y político en nuestros días, tiene en todo el mundo un fortín idolátrico, pagano y también permisivo con el ocultismo y con estilos de vida que van en contra de los mandamientos y principios establecidos por Dios para el ser humano. Creo que también se ha convertido hoy en el trono de Satanás. Meditemos ahora, ayudados por el Espíritu Santo, en el mensaje que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, leamos el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor Jesucristo es el remitente de la carta a la iglesia de Pérgamo. Él se define aquí como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sabemos que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor Jesucristo para su iglesia, sus mandamientos, sus promesas, su voluntad perfecta y maravillosa. Es la palabra de verdad, es la verdad de Dios, la infalible e inerrante palabra de Dios. Según el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa espada de 2 filos, la palabra de Dios, es poderosa, es viva y eficaz, como lo dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo es que Él tiene en su boca la espada aguda de 2 filos. Es decir, Él tiene en su boca su palabra. Cuando Él habla, su palabra penetra, afecta el alma, el espíritu y también las entrañas del ser, todo su cuerpo. Cuando Él habla, dice verdad, Él no miente. Cuando el Señor Jesús habla, ordena y establece su voluntad para con la iglesia. Cuando el Señor Jesús habla, enseña, redarguye, corrige, instruye y prepara al hombre de Dios, a su iglesia, para toda buena obra, obras que glorifican al Padre. Debemos tener entonces oídos para escuchar al Señor con atención cuando Él habla, y no ser solo oidores y oidores olvidadizos. Debemos retener su palabra, obedecerla con todo nuestro corazón y amor para Él. Ahora veamos lo que el Señor le dice a la iglesia. ¿Qué es lo que le reconoce? Versículo 13. Le dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí en esta carta también hay un reconocimiento de las buenas obras, de las virtudes de la iglesia. Le dice: yo conozco tus obras. Recuerden que es una frase que se ha repetido en el mensaje a las iglesias anteriores. Las obras que esta iglesia lleva a cabo también son buenas, son loables y muy seguramente obras que glorifican a Dios. Una persona salvada por el Señor Jesús y transformada por el poder de la palabra de Dios y por la acción maravillosa del Espíritu Santo, hace obras excelentes.
acciones buenas en favor de su prójimo y, por supuesto, acciones buenas que glorifican a Jesús. La conducta, el comportamiento de la iglesia con respecto a estas buenas obras son afines con su vida cristiana, con lo que el Señor Jesús recomienda. Su buen testimonio trasciende de tal manera que provoca a otros a conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces, conozco el aprecio, el amor con que haces lo que yo te digo que hagas. Él conoce todo de nosotros, lo bueno, pero también conoce lo malo. Lo bueno es exaltado por el Señor, como lo vemos aquí, y lo bueno debe ser corregido también por Él, como también lo vemos en este mensaje. Por esas razones es que Él habla a la iglesia. Él anhela que su pueblo siga haciendo lo bueno y también que se arrepienta de lo malo y lo corrija. El Señor le dice luego a la iglesia que Él sabe dónde habita. El Señor sabe dónde vive la iglesia. El Señor sabe que su iglesia está ubicada donde Satanás tiene su trono. Ya vimos que la ciudad de Pérgamo tiene en su lugar más alto y privilegiado el culto a sus dioses, a sus sanadores y a sus señores. Satanás había elegido esa ciudad para establecer su trono y recibir allí toda reverencia, adoración, gloria y honra. Porque también en las ciudades y en las naciones de la tierra, donde está la iglesia del Señor, Satanás tiene su trono. Un trono donde él se sienta para recibir también culto. Y hay gente que le hace culto al diablo. Al igual que nosotros, vivimos en medio de una sociedad corrupta que practica la idolatría, el ocultismo, la inmoralidad de todo tipo, lleva toda clase de maldad en el corazón y no reconoce a Jesucristo como el Señor y Dios. La iglesia de Pérgamo había aprendido a vivir en medio de esa abominación, pero tenía un comportamiento loable delante de Dios. Nosotros debemos aprender a vivir como esa iglesia, en medio de un mundo sin Dios, pero adorando nosotros como iglesia al Dios eterno y maravilloso. Y vivimos en medio de un mundo para la gloria de Dios sin contaminarnos. Jesús, orando al Padre por los discípulos, pidió de esta manera. Juan 17, 14 al 17, dice el Señor Jesús orando al Padre: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vivimos en este mundo, pero vivimos como cristianos santificados, apartados de toda maldad y pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos de Cristo libres. Vivimos en este mundo, pero no amamos al mundo. Vivimos en este mundo de tinieblas, siendo nosotros la luz de Cristo para este mundo. No somos de este mundo, somos de Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, el Señor Jesús le dice a la iglesia: retienes mi nombre. Aunque vives donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre. Este reconocimiento que hace el Señor Jesús a la iglesia está indicando cosas tan importantes como la fidelidad, el valor, la integridad y la entereza. La decisión de vivir sin contaminarse en un mundo sin Dios. La iglesia estaba en medio de una sociedad que tenía sus dioses y sus señores. Hablaban de ellos y los adoraban sin ningún temor. La iglesia decidió entonces hablar, adorar, dar honor a Cristo con todo valor a costa de su propia vida. No se avergonzaban del nombre de Cristo. Siempre estuvieron dispuestos a ser confrontados, ridiculizados
y hasta muertos por causa del nombre de Jesús. Recordemos la historia de Daniel cuando sus enemigos obligaron al rey a decretar que no se podía pedir, orar y alabar a otro ser más que al rey. Daniel decidió ir a su casa, abre las ventanas de su casa y él ora, alaba a Dios, glorifica al Señor. Eso le ocasionó ser lanzado al foso de los leones, pero todos sabemos que el Señor preservó su vida y lo bendijo. No se avergonzó Daniel de Dios, sino que con valor y entereza enfrentó la prueba y fue bendecido por Dios. Aleluya. Esto dijo Jesús a sus discípulos, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Debemos tomar la decisión de hacer frente a todo enemigo y perseguidor del Evangelio y de nosotros por causa de Cristo, sin avergonzarnos, sin temor alguno, con valor y fortaleza. En la universidad, en el colegio, en la empresa, en medio de los amigos y en medio de nuestra familia no creyente al Señor, debemos hablar con valor de Cristo, con amor y con pasión verdadera. Por ninguna causa, usted y yo, como Iglesia del Señor, debemos avergonzarnos de Cristo. Debemos levantar el rostro y con valor hablar de Él. Y si nos dicen si somos cristianos, respondemos, lo somos con mucho honor y privilegio para la gloria de nuestro Dios. En cuarto lugar, en esas cosas que el Señor resalta de la iglesia, encontramos que también le dice, no has negado mi fe. Aunque estás viviendo en medio de una ciudad donde Satanás tiene su trono, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Qué lindas estas palabras del Señor Jesús. La fe que profesamos en el Señor Jesucristo debe ser siempre una fe viva, real, incondicional. La fe en Cristo es la convicción de que Él es Dios real, que vive para siempre. Y también esa fe es la confianza absoluta que hemos depositado en Él para ser salvos de la condenación eterna y tener la vida de Cristo en nosotros. Es la fe que nos ha producido salvación, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Es la fe que nos permite declarar con toda seguridad que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro único Dios digno de toda adoración, honra y gloria. Esa fe es la que nos garantiza que Dios es glorificado y agradado por nosotros, como lo podemos leer en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jamás abandonemos nuestra fe en Cristo. Nunca nos apartemos de Él. Siempre con los ojos puestos en el Señor Jesús, sigámosle con amor y toda fidelidad. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vale la pena mirar y seguir a Jesús, confiar y creer a Él, cueste lo que cueste, pues por esa fe puesta en Él seremos probados como se prueba el oro. Entonces nuestra fe, siendo probada, debe ser hallada en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo venga por nosotros. Así lo expresó el apóstol Pedro. La fe en Cristo también puede llevarnos a ser menospreciados, a sufrir la burla, el maltrato y hasta la muerte de parte de aquellos que rechazan a Cristo y al Evangelio.
Pero no importa. Si no negamos nuestra fe en Cristo, Él nos acompañará siempre y disfrutaremos cada día de su amor y de sus ricas bendiciones. La fe que Antipas depositó en Cristo fue viva, real. Una fe que él declaró públicamente. Fue probada aún con el sufrimiento y con la misma sentencia de muerte. Antipas murió por retener el nombre de Cristo y por no negar la fe en el Señor Jesús. Y nosotros debemos tener esa misma actitud aguerrida para no negar la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra fe? Cristo. Cristo nuestra vida. El tercer aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo tiene que ver con dos quejas, dos reclamos que el Señor le hace. Hasta aquí hemos visto que el Señor ha alabado a la iglesia por sus buenas obras, porque retiene el nombre de Cristo y porque no ha negado la fe a pesar de la persecución, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. La iglesia se mantuvo fiel al Señor. Pero ahora el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti unas pocas cosas. Vamos a leerlo, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Estaba haciendo referencia a un acontecimiento en el pueblo de Israel en el desierto cuando éste iba camino a la tierra prometida. Entre los capítulos 22 al 25 de Números, que usted lo puede leer con tranquilidad en casa, encontramos a Balac, rey de Moab, quien contrata a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel, cuando el pueblo iba caminando en el desierto hacia la tierra prometida. El profeta acepta, aunque Dios le dice que no lo haga. En el corazón el profeta Balaam acepta la oferta, el dinero y las riquezas, y decide caminar a maldecir a Israel. Pero ¿qué ocurre? Dios se presenta en el camino a Balaam y le dice: yo voy a poner en tu mente, en tu corazón y en tu boca palabras de bendición. Aunque el rey y tú quieren maldecir a mi pueblo, yo voy a poner en tu corazón y en tus labios palabras de bendición. Entonces, Dios cambia todo. Por 3 veces el profeta trata de maldecir el pueblo o al pueblo, y Dios pone en el corazón y los labios del profeta bendición. Y empiezan a salir bendiciones para el pueblo. El rey se sorprende. Y al ver que no pueden maldecir al pueblo de Israel, que siempre sale bendición, entonces provocan al pueblo con otra estrategia al pecado. Y lo conducen, dice la narración de esos capítulos, dice que conducen al pueblo a la fornicación, a la idolatría o adoración de dioses paganos y a comer de los animales y la comida sacrificada y dedicada a esos dioses. El pueblo se prostituyó, el pueblo entró en un desorden total, cayó en la inmoralidad sexual, cayó en la idolatría y en toda maldad. Dios envió, dice la historia, una mortandad terrible sobre el pueblo. Esa era la doctrina de Balaam, una doctrina basada en la avaricia, en el desorden sexual, en la idolatría y en participar del culto para dioses muertos, dioses extraños. Avaricia y fornicación, amor al dinero y placer sexual. Esas cosas van juntas. Y todo esto conduce a la maldad, al desorden y al caos. Aunque la iglesia en Pérgamo era fiel al nombre de Cristo y no había negado la fe, aceptaba en medio de ella a personas perversas. Aceptaba
en medio de la congregación a personas que practicaban estas doctrinas, estos desórdenes y estos cultos idolátricos. Ese era el pecado de la iglesia. Eran permisivos con el pecado. Eran amigos de quienes pecaban de tal manera. Consentían con lo que ellos hacían. Y tenemos claro una cosa, que para Dios es lo mismo pecar que consentir el pecado en otros y no exhortarlos al arrepentimiento. Pecamos igual que los que cometen tales obras perversas. Parece entonces que consentían esta clase de vida. No exhortaban a los que practicaban tales pecados y eran amigos íntimos de esas personas. Por amor al dinero, por prácticas sexuales aberrantes y por la idolatría que la iglesia de hoy también comete. Dios habla hoy a su pueblo de la misma manera. Dios nos está llamando a depurar, a limpiar, a santificar el corazón, a no ser amigos ni condescendientes con el pecado, la maldad y la inmoralidad. No debemos ser entonces amigos del pecado. Hay que condenar al pecado, hay que odiar el pecado, hay que rechazar toda tendencia corrupta e inmoral. No debemos ser amigos de este mundo. Cuando digo mundo no hablo de la gente, hablo de este sistema de corrupción y maldad. Debemos rechazarlo y conducir al pecador exhortándolo a que mire a su corazón, conducirlo al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos ayudará para dar un mensaje certero, un mensaje claro respecto del pecado, pero también respecto de la misericordia de Dios que espera que el pecador se arrepienta. Si no hacemos como Dios pide, pudiéramos terminar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pudiéramos terminar siendo amigos e intimando con personas que no abandonan sus pecados. Pudiéramos hacer un lindo culto a Dios y a su vez aceptar entre nosotros a quienes practican tales pecados y abominaciones delante de Dios. Veamos cómo lo expresa el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nosotros podemos decidir ser amigos e intimar con quienes aman al pecado, o separarnos de ellos y rechazar todo pecado. Amar al dinero, amar y practicar la sexualidad aberrante y aceptar toda idolatría desagrada a Dios y lleva la vida muy lejos de Él. Pablo a Timoteo, en su primera carta, el capítulo 6, los versículos 8 al 9, le dice así: Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque quienes quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, sino que codiciamos lo que el mundo tiene, podemos terminar esclavos en destrucción. Podemos terminar negando nuestra fe en Cristo. Ese era el peligro para la iglesia de Pérgamo. Es el peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque si consentimos con el pecado, si somos permisivos, si no señalamos al pecado y no condenamos al pecado, podemos terminar esclavos del pecado. Por tal razón, nosotros debemos aceptar lo que el Espíritu Santo nos recomienda. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos despojarnos del pecado y no tener comunión con ningún tipo de maldad. Mantenernos firmes en la fe, consagrarnos por completo al Señor Jesucristo, estar contentos con todo cuanto Él nos da, gozarnos en Él aunque suframos. Esa es la exhortación que nos hace el Espíritu Santo. Pero para disfrutar de una maravillosa relación con Cristo como iglesia y como personas, debemos despojarnos de lo que nos puede contaminar y nos puede separar de Dios. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas eran semejantes. Las dos doctrinas conducían al pecado, a la inmoralidad sexual, al amor y pasión por el dinero, por las riquezas de este mundo, a participar de cultos idolátricos y a comer de lo dedicado a esos ídolos. Esas doctrinas eran similares. La iglesia consentía con esa clase de doctrinas. Triste, ¿verdad? Porque en tanto que se hace un culto al Señor para adorarlo, en otro tiempo consentimos con lo que a Dios no le agrada. Y eso puede traer consecuencias muy tristes, terribles, devastadoras y eternas. Muy parecido a lo que hoy se vive. Hoy tenemos una iglesia que está siendo preparada para amar los bienes de esta tierra. No importa cómo el hombre viva. Hoy día parece ser que a muchos no les importa cómo pueda vivir la iglesia 6 días en la semana, con tal que se consagren un día haciendo un culto a Dios y por 6 días viviendo de una manera desordenada, ubicados en la maldad y en el pecado. Pero Dios está hablando a la iglesia hoy también. Nos está hablando a nosotros, a cada creyente, a cada hombre y mujer que ha decidido dar su vida a Cristo. La conversión genuina a Cristo requiere apartarse por completo de la esclavitud del pecado y también de consentir el pecado en otros que están con nosotros. Así que, hermanos, eso es lo que el Señor está diciendo. Tengo contra ti estas cosas. Ahora, después que el Señor alaba a la iglesia y le señala su pecado, hace el Señor una cosa maravillosa. Llama a la iglesia y a quienes practican esos pecados al arrepentimiento. En cuarto aspecto, entonces, del mensaje de Cristo, el Señor a la iglesia de Pérgamo, hoy a usted y a mí, nos llama a un verdadero arrepentimiento. El versículo 16 le dice el Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le acaba de decir a la iglesia: estos son tus pecados, estos son tus desórdenes, esta es tu esclavitud. Ahora quiero que te arrepientas, porque si te arrepientes, te voy a bendecir. Pero si no te arrepientes, vendré contra ti, pelearé contra ti con la espada de mi boca. Hay una oportunidad maravillosa para que el pecador se arrepienta, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Si aceptamos esa oportunidad que el Señor nos da, hallaremos perdón y restauración. Si no, habrá juicio. Y cuando hablamos de juicio, esto ya no nos gusta. Aquí se dañó todo. Pero hay que hablar del amor del Señor, tan maravilloso, de su misericordia. Pero también hay que decir que Dios llama al orden y que si el pecador no se arrepiente, ya hay un juicio establecido, ya hay una sentencia dada. Hay muerte para el que peca si no se arrepiente.
y muerte eterna. ¿Qué es arrepentimiento? Porque Él le dice, arrepiéntete. Arrepentimiento es el reconocimiento sincero del pecado, pero también es la solicitud de perdón que se hace a Dios. Y también es la decisión de apartarse del pecado. El Señor Jesús le dice a la iglesia que se arrepienta de ser condescendiente con el pecado y amiga e íntima de los pecadores y de sus pecados. El verdadero arrepentimiento trae como frutos restauración, sanidad, liberación, comunión con Dios, con la familia y con la iglesia. Todos los que hemos aceptado el llamamiento del Señor a arrepentirnos, hoy disfrutamos de estos frutos. Hemos sido restaurados, hemos sido sanados, hemos sido liberados, tenemos ahora comunión con Dios, con nuestra familia y con nuestros más lindos amigos, que es la iglesia de Cristo. Si no hay arrepentimiento, si no pedimos perdón al Señor y por el contrario continuamos en la práctica y esclavitud y amistad del pecado, entonces, por consiguiente, habrá lamentablemente un juicio, una sentencia o paga por el pecado. Versículo 16. Pues si no te arrepientes, le dice el Señor a la iglesia, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él mismo, el Señor Jesús, da la sentencia. ¿Cuál es? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya sabemos que la espada de Dios es su palabra. Ella se cumplirá en todo cuanto dice con respecto al pecado y a la paga del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia del pecado, según Dios, es la muerte eterna. Es pasar a la eternidad, morir un día físicamente, pasar a la eternidad y nunca poder ver la gloria de Dios ni participar de la vida eterna que Cristo ofrece hoy al que se arrepiente. La muerte es la consecuencia y la paga del pecado para quienes no se arrepienten de ellos, de sus pecados. La muerte eterna es la separación eterna de Dios. El amor al pecado y la práctica de él producen separación eterna de Dios. El pecado destruye a la familia. ¿Cuántas familias han sido destruidas por causa del pecado? Del pecado que los esposos, las esposas, los padres, los hijos cometen y no se arrepienten. La familia sufre hoy un desmoronamiento, sufre destrucción precisamente por el pecado. El pecado arruina todo bien en la vida del ser humano. Lo esclaviza, lo mata física y espiritualmente. El Señor cumplirá su palabra, óigame bien esto, dando vida a quien se arrepiente y se separa del pecado. Aleluya. Pero también condena y sentencia a muerte a quien no se arrepiente. Esto es duro, pero esa es la espada aguda que está en la boca del Señor Jesús. Esa es la palabra de verdad que usted y yo debemos aceptar, creer, abrazar y obedecer. Hay una dádiva, hay un regalo por la gracia y el amor de Dios, que es la vida eterna para quien se arrepiente, se separa del pecado y consagra su vida al Señor Jesús. Pero hay una sentencia de muerte para el que por su soberbia, orgullo, altivez y prepotencia cree que no necesita a Dios y que puede vivir sin Él a sus anchas, a su manera, en el desorden de todo tipo de inmoralidad y corrupción. Usted y yo decidimos hoy qué hacer con nuestra vida.
o nos arrepentimos o seguimos en lo mismo. Las dos decisiones tienen consecuencias. Para finalizar, y en quinto lugar, el quinto aspecto del mensaje de Cristo a la iglesia es una hermosa promesa. Y está escrita en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué hermosa promesa esta. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Está llevando el mensaje de Cristo al corazón de la iglesia. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Hay que oír y obedecer al Señor en todo cuanto Él nos pide u ordena que hagamos. El Espíritu Santo lleva a cabo una tarea encomiable y especial al ayudarnos a entender y obedecer la voz de Dios, la palabra del Señor. Él nos habla y nos advierte lo que puede suceder. Si vencemos a la tentación, dice, al que venciere. Si vencemos a la tentación huyendo de ella, si vencemos al pecado como Jesús lo venció, si nos despojamos de todo pecado, si delatamos al pecado y lo condenamos, si nos separamos de toda contaminación y nos consagramos al Señor Jesús, entonces tendremos la bendición de ver cumplidas las promesas de vida que el Señor Jesús nos ha hecho. Aleluya. Porque les digo algo, Él es fiel y verdadero. Comeremos de los manjares de su mesa y no de las algarrobas que comen los cerdos. Tendremos premios y recompensas por nuestra fidelidad y amor al Señor Jesús. Tendremos un nombre nuevo. Seremos criaturas nuevas, una nueva naturaleza, una nueva vida abundante y eterna, colmada de bendiciones. Seremos personas renovadas por el poder del Espíritu Santo y llenas de su presencia. Nadie podrá disfrutar de tanta bendición prometida si no hay un verdadero arrepentimiento y separación del pecado. Vencer en esta guerra contra el pecado es el resultado de confiar en Dios, de refugiarse en el Señor, de huir de la tentación y de amar al Señor con todo nuestro ser, de no negarle ni avergonzarnos de Él delante del mundo. Entonces, consagrémonos al Señor, amados hermanos, sirvámosle con toda humildad. Quiero concluir de esta manera. El Señor Jesús nos habla todos los días a través de su palabra. Cada vez que usted y yo abrimos la Biblia y ponemos nuestros ojos sobre lo que está escrito ahí y leemos la palabra, escuchamos al Señor. A veces nos exhorta, pero nos consuela. Y también nos edifica y nos ayuda a crecer en el conocimiento de Él a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, al escuchar al Señor, lo oímos cuando Él nos alaba, porque nos comportamos, porque tenemos una conducta loable para su gloria y su honra. Reconoce en la iglesia las buenas y las malas obras. Tenemos un Dios que nos abraza, pero también un Dios que nos señala el pecado y nos llama al arrepentimiento. No olvidemos que nuestra fe, nuestro amor por Cristo, siempre serán probados. Dios permitirá que seamos probados como se prueba el oro. A veces pasamos por el fuego y muchos en esa prueba físicamente han perdido la vida, pero hoy están con Cristo en su presencia gloriosa. Y otros que seguimos aquí, que hemos triunfado también en la prueba y que seguimos vivos físicamente, cada día crecemos y maduramos más en el Señor y tenemos la plena convicción que nada ni nadie nos apartará, nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El Señor Jesús nos llama al arrepentimiento, a la consagración a Él, a liberarnos de todo peso del pecado. Si hay arrepentimiento, hay vida. Si no lo hay, entonces habrá juicio y sentencia eterna. Todo cuanto el Señor nos promete, no lo olvidemos, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Hemos concluido hoy con la meditación en este mensaje dado por el Señor a la iglesia de Pérgamo. No olviden que la iglesia hoy también vive en medio de un mundo que no quiere a Dios, de un mundo que lo rechaza, de un mundo que no cree a Dios, que vive a su manera, en el desorden, en la inmoralidad, en la corrupción, en la idolatría. Ese es el mundo de nuestro tiempo, es la sociedad en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Alumbrar entre ellos, darles testimonio del amor de Dios, provocarlos a que conozcan a Cristo, aunque nos rechacen, aunque nos odien, aunque nos señalen, aunque se burlen de nosotros, aunque nos provoquen sufrimiento tal vez. Hay que insistir que este mundo debe conocer a Cristo, al Padre, para que tengan vida eterna. Y hablemosles de sus pecados. No seamos condescendientes con sus pecados. Hablemosles la verdad, lo que está escrito en la palabra. Digámosles que si no se arrepienten de sus pecados, morirán eternamente, irán al infierno, del lugar de donde no saldrán jamás. Por los siglos de los siglos estarán allí. Digámosle que eso se soluciona aquí, en vida, sobre esta tierra. Hoy el pecador puede arrepentirse. Hoy la iglesia puede arrepentirse. Hoy todos nosotros podemos venir a Cristo y postrarnos delante de Él y decirle: perdónanos, Señor, porque hemos pecado, hemos consentido con el pecado. Hemos abrazado al pecado. Algunos lo han practicado más y más y otros miran el pecado y no lo señalan, no lo juzgan, no lo sentencian. Vivamos como la iglesia de Cristo en este mundo. Somos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Así que, amada iglesia, hagamos mérito a lo que somos. Demos honor a lo que somos. Somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Adelante, hermano, firme, valiente. No se avergüence del Señor. No niegue la fe. Permanezca en Cristo, pero separado del pecado, consagrado al Señor Jesús. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque hoy hemos sido exhortados, pero también hemos sido animados por ti. Hemos sido consolados y edificados por tu palabra. Amado Espíritu Santo, fortalécenos y ayúdanos a tener convicciones radicales contra el pecado. No amar al pecado, rechazarlo, huir de él y consagrarnos al Señor Jesucristo. Ayúdanos para ser celosos, porque te pertenecemos y no queremos participar más de este mundo en su maldad y su pecado. Queremos consagrarnos a ti con todo nuestro corazón. Señor mío, danos la fortaleza si mañana seremos probados en la fe y en el amor a ti. Que no neguemos tu fe ni tu nombre. Que podamos con valor enfrentar lo que venga y permanecer en Cristo hasta el final, hasta el día que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, Padre, por la voz tuya, por tu palabra que hoy nos has sembrado en el corazón. Quiero dirigirme a los amigos que están con nosotros. Amigos, hombres y mujeres, niños y adultos que necesitan arrepentirse de sus pecados. Háganlo hoy. Puede ser que mañana sea tarde. Arrepiéntanse,
reconozcan que han pecado contra Dios, pidan perdón y el Espíritu Santo les ayudará a vivir una vida nueva, consagrada a Cristo Jesús, disfrutando de la vida eterna. ¿Quiere usted darle su vida a Cristo? ¿Quiere usted pedir perdón al Señor por sus pecados? Hágalo a través de esta sencilla oración que con sinceridad va a salir de su corazón. Diga conmigo: Señor Jesucristo, soy pecador. Contra ti he pecado. He vivido lejos de ti. He sido rebelde a tu palabra. Perdóname de todo pecado. Te entrego mi vida hoy y te recibo en mi corazón como mi único Dios, mi único Salvador, mi único Señor. Tuya es mi vida, tú eres mi Dios. Lléname con tu Santo Espíritu y ayúdame a entender tu palabra y a ser obediente a ti todos los días de mi vida. Amén. Yo voy a orar por usted. Señor, gracias por la salvación y la vida eterna dada a estas personas. Han empezado un camino nuevo con el deseo de conocerte más y más. Revélales a ellos tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu justicia y tu bondad. Y acompáñalos todos los días de su vida. Llénalos del Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por las personas que están enfermas. Yo creo que Jesucristo es mi sanador. No olviden que en Pérgamo había un Dios que lo habían declarado el sanador, el Señor. Y para usted y para mí, Jesucristo es el Señor y Jesucristo es nuestro sanador. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque hay una promesa linda que tú nos has hecho. Y es que tú nos sanas. Que tú quieres sanarnos y liberarnos de enfermedades que nos azotan. Por eso en el nombre de Jesús, oro por la iglesia. Oro por mis hermanos. Oro por los niños y por los ancianos. Oro por toda persona que está enferma ahora. Que sea sanada en el nombre de Jesucristo. Que sea libre de todo virus, de toda enfermedad. Que sus cuerpos sean restaurados a la salud de Cristo Jesús. Que la salud del Señor se establezca en ellos. Gracias, Padre, por oír nuestra oración y oramos en el nombre de Cristo y para tu gloria. Señor, regálanos una semana maravillosa. Y cuando seamos probados en la fe y en el amor a ti, podamos enfrentar la prueba con valor, confiados en ti. Y siempre testificaremos de ti a este mundo que te necesita. Bendícenos en esta semana, en los proyectos, en los planes, en el trabajo, en el estudio, en todo lo que cada familia hace, Señor. Bendice la economía de tu pueblo. Y gracias por usar a tu pueblo con un corazón generoso para sustentar a tus siervos y sustentar tu obra con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una hermosa semana para todos. Dios los bendiga. Con todo nuestro corazón les amamos, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad. Perdona, oh Señor, mis pecados y borra, oh Señor, mis rebeliones. No quiero más pecar. Crea en mí, oh Dios, limpio un corazón, renueva, oh Señor, mi espíritu y mi ser. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad. Perdona, oh Señor, mis pecados y borra, oh Señor, mis rebeliones. No quiero más pecar. Crea en mí, oh Dios, limpio un corazón, renueva, oh Señor, mi espíritu y mi ser. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Espíritu